El refranero dice que no se le pueden poner puertas al campo, pero ¿y al mar? Javier Portales es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y tiene un máster en Derecho Marítimo por el Instituto Europeo de Estudios Marítimos de Gijón. Es experto en Derecho Marítimo. Javier, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí. ¿Los mares y los océanos tienen dueño? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta ciertamente compleja, sobre todo para hacerla breve. Pero yo diría que hay mares que sí y hay mares que no. Me explico brevemente. Tienen dueño lo que hoy por hoy se consideran aguas interiores y aguas jurisdiccionales, mar territorial de los estados ribereños, de los estados que tienen costa, y dejan de tener dueño las aguas que exceden de esa extensión. Por ejemplo, lo que se llama la zona económica exclusiva o la alta mar. Están bajo cierto control, pero no tienen dueño. ¿Cuántos kilómetros hacia mar adentro se considera mar territorial de un país? Pues se considera mar territorial. Hay un convenio, digamos, que es un poco, entre comillas, si me permite la expresión, la Biblia del derecho público del mar, que es el Convenio Jamaica de 1982, y de alguna forma ese convenio pretende, entre una gran parte de los estados mundialmente reconocidos, que son signatarios de ese convenio, pretende poner un poco de orden en la mar, con carácter general. Entonces, de acuerdo con ese convenio, los estados van fijando sus aguas. En el caso español, nosotros tenemos aguas interiores que son todas las que quedan atrapadas dentro de una línea que se llama línea de base recta para trazar el comienzo del mar territorial. A partir de ahí son 12 millas hacia afuera, eso es lo que se llama mar territorial. Perdona, pero las millas en kilómetros, eso pues es... 1,8 en números redondos. Vale. 1.800 metros, ¿vale? Más o menos. 1.852. Vale. Sí, hablamos de la milla náutica. Y eso es mar territorial. Ese es el mar territorial. Hay otra zona de otras 12 millas que se llama zona contigua, donde la jurisdicción española es bastante similar, un pelín inferior, pero es bastante similar a la que tiene sobre el mar territorial, que es casi absoluta, con algunas limitaciones. Y luego tenemos otras, desde las líneas de base recta, contando hasta 200 millas, que es lo que España tiene establecido, lo que se llama la zona económica exclusiva, donde hay jurisdicción en ciertos ámbitos, no en todos. Y, un punto importante, claro, es que cada estado, cuando intenta trazar sus millas, sus 12, sus 24 o sus 200 millas, puede encontrarse con otro estado enfrente. Claro. Entonces, ¿qué hace exactamente lo mismo? Eso nos tiene que pasar a nosotros con Marruecos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y además con Marruecos, con un pequeño apunte de conflicto, que es que hay dos criterios admitidos por esa Convención del Mar, que es el de fijar la distribución de las aguas acudiendo al criterio de equidistancia y también acudiendo al criterio de equidad. La equidistancia, digamos, sería el más establecido. Entonces España dice, por ejemplo, en la zona del Estrecho de Gibraltar, pues yo divido por la mitad las aguas. Y entonces ejerzo soberanía o ejerzo jurisdicción sobre la parte que me corresponde. Claro, Marruecos, y dependiendo de la orografía y de los intereses de cada estado, puede acudir al criterio de equidad y ya tenemos ahí un pequeño conflicto, porque a lo mejor la distribución no coincide exactamente. Claro, porque una cosa es lo que establece cada país sobre sus aguas, pero eso nos lo tiene que reconocer alguien, ¿no? Al final, la propiedad de un bien es nuestra porque el resto reconoce que es nuestra, no porque nosotros digamos que es nuestra. Sí, eso es así, pero también es cierto que esa norma básica que te decía, que está suscrita por una gran parte de los estados del planeta, ¿vale? Ese Convenio Internacional de Jamaica sienta las bases para que todos los estados puedan dictar sus leyes y entendemos deben ser respetadas por los demás países, lo que no evita conflictos en el día a día. ¿Y un buque, por ejemplo, un barco francés, puede pasar por aguas territoriales españolas sin avisar a España? No, puede pasar por aguas territoriales españolas porque tiene lo que se denomina en el derecho marítimo derecho de paso inocente, pero tiene que avisar. Y lo que no puede España es impedirle el paso siempre que sea respetuoso con determinados principios, que no entrañe una amenaza de ningún tipo,
¿vale? Fundamentalmente en materia de seguridad, o en cualquier otra área donde España piense que puede ser conflictivo desde alguna perspectiva. Claro. O sea, un barco, por ejemplo, con problemas, el derecho de paso inocente lo tiene, pero si España piensa que se le puede hundir en sus aguas, puede tomar medidas. Yeah. Tiene jurisdicción para hacerlo. ¿Cuáles son los pleitos más comunes a los que se enfrenta un abogado especializado en derecho marítimo? Pues no son sobre los puntos que estamos comentando. O sea, nuestro día a día, en realidad, digamos que estamos un poco más enmarcados en los que técnicamente, pero no voy a meterme ahí, se llama más el derecho marítimo privado. Nuestro día a día, o sea, si a mí me dices el derecho marítimo para ti, ¿qué es? Yo diría, bueno, técnicamente son todas las normas que regulan situaciones y relaciones que se producen teniendo la mar como escenario. Sí. Pero luego, siendo más concretos, yo te diría, pues mira, son las normas que regulan los barcos desde que nacen hasta que mueren, desde que se construyen hasta que desaparecen por un accidente o porque se desguazan, ¿eh? Y a lo largo de esa vida está fundamentalmente pensando en que están destinados a transportar mercancías, aunque hay barcos de recreo, de pesca, bueno, también transportan pesca. Entonces, lo que hay es una multiplicidad de contratos muy complejos que sirven para la explotación y la operación de esos barcos, para que cuando entran en puerto se les presten todos los servicios portuarios necesarios para cargar y descargar mercancías. Y luego está todo lo que le puede ocurrir a los barcos cuando navegan, todo tipo de accidentes, naufragios, abordajes que se producen, lamentablemente se producen, a pesar de que parece que es muy difícil que exista un abordaje en la mar, se siguen produciendo. Y entonces, bueno, todos esos accidentes y luego todo ello cubierto por el seguro marítimo, que es fundamental por los costes y los riesgos que implica el tráfico marítimo, y ciertas instituciones, algunas de nombre raro, que son propias del derecho marítimo, como la avería gruesa, o el salvamento el salvamento marítimo tiene un nombre más común. Entonces, ese es nuestro día a día. Problemas con los contratos, problemas con accidentes de los barcos, ese es más nuestro día a día, y accidentes de todo tipo. ¿De qué tipo? Pues o sea, mira, porque entiendo el naufragio, pero ¿qué otro tipo de accidentes hay? Bueno, choques entre los barcos. Colisiones, sí, abordajes. Sí. Abordajes, bueno, ya estamos entrando en materia interesante. Abordajes. Sí, hay abordajes. O sea, hay abordajes porque, a pesar de que debería haber muchos menos de los que existían en el pasado, porque la tecnología, los sistemas de ayuda de la navegación que se llevan a bordo han evolucionado mucho y son muy sofisticados, ¿no? Entonces ya no es solo digamos, la vigilancia humana, sino que tienen muchos equipos que les prestan ayuda. Hay mucho más tráfico, hay barcos ya mucho más grandes. Entonces, bueno, sigue estando presente el riesgo de que se produzcan colisiones. Y luego también abordajes son colisiones entre barcos. Luego hay colisiones con instalaciones fijas. Los barcos en los puertos también tienen accidentes. En las operaciones de carga y descarga también puede haber accidentes. Hay embarrancadas. O sea, las embarrancadas de los barcos. ¿Qué es una embarrancada? Una embarrancada. Sí, que se queda enganchado en una zona que con puede la tierra, ser. Con la arena, con lo que sea. Puede ser arena, sí, o puede ser rocas. Ese es un escenario mucho más dramático. Ahí no lo sacas ni... No fácilmente. Y desde luego no lo sacas en debidas condiciones. Ya, o sea, ese barco va a haber que pasarlo por taller, ¿no? Yo te diría una cosa, porque a mí siempre me ha llamado la atención, y creo que a alguien que no sea experto eso le podría llamar mucho la atención. Si yo le llevase a ver un barco embarrancado, hoy, un barco enorme, te costaría creer que en ese momento un experto te diagnostique que ese barco ya no vale, que ese barco va a tener que ser desguazado. ¿Completamente? Completamente. ¿No se puede arreglar? No. Hay veces que ellos ven un barco, la forma en que se ha metido en unas piedras de la costa y demás, y te diagnostican que ese barco no se va a poder arreglar. Hay veces que ha tenido una inundación que ha alcanzado la sala de máquinas, y aunque a ti te parezca que el barco es enorme y tiene un valor enorme, el que haya alcanzado determinados equipos del barco el agua de mar ya provoca su pérdida total. Esos son detalles curiosos que no te imaginarías. Pues ahí los seguros... Bueno, yo tienen que pasar canutas, ¿no? Sin seguro marítimo no existiría el derecho marítimo, no existiría el transporte marítimo, para ser más concretos. ¿Todos los barcos que navegan por nuestro entorno tienen seguro? Sí, te diría... ¿O deberían? Deberían, y existe un control bastante exhaustivo para confirmar que lo tienen si están navegando, más que por nuestras aguas, que también, pero sobre todo si van a entrar en nuestros puertos. O sea, hay un control y unas inspecciones bastante exhaustivas por parte de nuestra administración marítima y portuaria. Entonces, es difícil, y además ya existen listas de barcos a nivel de la Unión Europea. Las administraciones marítimas hoy en día están en contacto unas con otras. Entonces, es muy difícil ya, cada vez es más difícil que barcos que en el argot se denominan subestándar, es decir, que no están en las debidas
las condiciones deseables de navegabilidad toquen nuestros puertos. Puede ocurrir, por supuesto, pero es fácil que le caiga una inspección, que si tiene problemas le caiga una multa muy importante. ¿Y se le puede negar el puerto a un barco? No se le debe negar el puerto, no se puede discriminar por criterios que no sean objetivamente admisibles. ¿Vale? Todo lo que te digo está regulado. Sí. Lo que pasa que la normativa marítima en el derecho marítimo es ingente. O sea, cuando te digo ingente es que tenemos convenios internacionales, normas europeas, normas nacionales, reglamentos, órdenes ministeriales. O sea, es casi inabarcable y te digo yo que me dedico solo a eso. Entonces, o sea, es que esa es la realidad. Y no se le debe impedir a un barco el acceso a un puerto, evidentemente siempre que cumpla con las condiciones necesarias para acceder a ese puerto, es decir, tiene que venir a cargar o descargar mercancía en ese puerto, si no estaría entrando en ese puerto como puerto de arribada o de refugio, por ejemplo, porque tiene un problema y aún no siendo su puerto de destino necesita hacer escala. Y eso hoy por hoy está regulado. Ha habido un movimiento internacional importante, sobre todo yo diría en las últimas décadas, y creo que el Prestige, por ejemplo, tiene mucho protagonismo ahí, para que los estados se pongan de acuerdo en conceder refugio a los buques que lo necesiten. Porque claro, lo fácil es que un barco con problemas lo rechaces de tus puertos, que es lo que ha ocurrido en algunos accidentes. Y entonces aceptar un barco que tiene problemas, que tiene un incendio a bordo, que tiene un riesgo de mercancías peligrosas y tiene una entrada de agua que se te puede hundir, que puede haber una explosión. O sea, lo sencillo es no querer saber nada de un barco en esas condiciones. Entonces, ha habido bastante progreso normativo. Hoy en día el barco hay que aceptarlo. Lo que ocurre es que se crea un comité de expertos, por ejemplo, en cualquier puerto español, que está dirigido por el director general de la Marina Mercante en Madrid y por el órgano competente en materia de seguridad en los puertos, que es la Capitanía Marítima. Y con el debido asesoramiento, pues se decide en qué condiciones puede entrar ese barco, qué requisitos hay que exigirle y sobre todo qué garantía tiene que prestar, bancaria o de la forma similar que sea, para los daños y las consecuencias que se pudieran derivar. ¿Y los seguros en el mar cubren todos los desperfectos o al final terminan buscando sus triquiñuelas? Mira, hay una distinción ahí muy importante. Los seguros que cubren la explotación de los barcos, o sea, los seguros que cubren, por ejemplo, en el accidente del Baltimore, el seguro que va a cubrir todas las consecuencias causadas por el barco, digamos, todo lo que el armador del barco o el operador o el propietario va a tener que pagar a todos los perjudicados, eso lo cubre un seguro que no son los aseguradores tradicionales, las sociedades anónimas con ánimo de lucro, que son las compañías aseguradoras convencionales. Son unas mutuas de armadores que están fundamentalmente, muchas de ellas en Inglaterra y luego algunas divididas por ahí en otros países. En España no existen esas mutuas, existen para pesqueros, pero no para barcos mercantes. Y entonces esas mutuas son mutuas de armadores. Digamos, es como si hubiesen socializado ahí los armadores la posibilidad de que a cualquiera de ellos le ocurra un desastre de este tipo. Y ahora van a tener que pagar el puente entero de Baltimore. Bueno, van a tener que pagar el puente y mucho más, porque claro, va a haber todo tipo de reclamaciones de perjuicios y encima los Estados Unidos yo diría que es el lugar más hostil para causar un accidente, porque las reclamaciones son exageradas, los tribunales admiten un nivel de indemnizaciones que en Europa todavía no conocemos, desde luego no conocemos en España. Entonces, es cierto que esas mutuas de armadores tienen elevadísimas cantidades como potencial indemnizatorio, pero están cubiertas en el mercado del reaseguro. Vale, o sea que digamos que un accidente como el de Baltimore afecta a toda la industria mundial del reaseguro. Todo el mundo del reaseguro, del Lloyd's, etcétera, está afectado por un accidente como ese al final, por las cantidades que se van a tener que indemnizar. Pero bueno, la parte buena es que los barcos navegan con este tipo de seguros que hoy por hoy los que cubren las responsabilidades de los armadores son obligatorios. Entonces la parte buena es que normalmente ante este tipo de accidentes existen esas coberturas. La parte negativa para los perjudicados es que en el mundo marítimo, y esto es una tradición que se sigue manteniendo, existe una institución que se llama la limitación de responsabilidad, que está regulada por convenios internacionales que hemos firmado muchos estados. España es parte de esos convenios. ¿Y qué limita? Pues lo que hace es que en función del arqueo del barco, que el arqueo es una medida que tiene en cuenta su capacidad de carga y otros parámetros y está en otro convenio internacional, en función del arqueo, que el arqueo es un número, por ejemplo, en el caso del buque Dalí de Baltimore, pues son creo 95.000 GT, que son toneladas de gross tonnage, ¿vale? Toneladas.
toneladas brutas. En función de ese arqueo sale una cantidad máxima, que es todo lo que el armador y los aseguradores del barco van a tener que pagar a todos los perjudicados. Y para que nos hagamos una idea, en el caso de Dalí creo que están hablando de una cantidad que, de acuerdo con la ley americana, que matiza estas normas internacionales, porque, por cierto, los Estados Unidos nunca firman los tratados internacionales en el mundo marítimo. Eso es un clásico. Dictan sus propias normas. Pero no solo en el mundo marítimo. Correcto. Entonces, creo que están hablando de 43, 44, 40 y pico millones de dólares sería la cantidad que... el tope de indemnizaciones. Pero ¿y si la justicia reconoce más? Para que la justicia reconozca más, es lo que nos ha ocurrido en el Prestige, por ejemplo, porque también había una limitación de ese tipo, para que la justicia reconozca más, lo que tiene que ocurrir es que se pueda probar que los problemas que tenía el barco y que dieron lugar a la colisión con el puente los conocía su armador. Bien. Es decir, que no era ajeno a esos problemas. ¿Y eso cómo se prueba? Pues mira, no es tan complicado como inicialmente pudiera parecer por una razón. Este barco, o sea, lo que está protegido en el tráfico marítimo es que un barco que zarpa de un puerto con todos sus certificados en regla, con las inspecciones técnicas que ha recibido y zarpa en buenas condiciones aparentes y de repente se queda sin timón, que nos ha pasado, se rompe el timón, pues entonces ese accidente no se le imputa a la naviera que está transportando mercancías. Esto es una tradición del mundo marítimo, porque si el accidente similar fuese en tierra, la empresa, claro, que es responsable, con carácter general. Pero bueno, esta es una tradición del mundo marítimo. Entonces, no se le imputa responsabilidad, salvo que cuando inició el viaje puedas demostrar que él ya sabía que el barco tenía problemas. Es lo que se ha dicho en el Prestige, por ejemplo. Estamos hablando de piratas, ¿no? O sea, de gente que sabe que está poniendo en el mar un barco que está mal. En el extremo del argumento serían piratas, pero en el camino luego no necesariamente, porque tú imagínate que quien sabía que el barco estaba en malas condiciones no era ninguna persona de las que toma decisiones en una empresa naviera, porque eso se va desplegando. Y es una persona que no lo ha reportado debidamente, es alguien que se encarga del mantenimiento externo. O sea, luego hay un mundo ahí que no necesariamente te permite decir el armador ha actuado intencionadamente. Es difícil, además, por ejemplo, y eso lo alegaba el capitán en el Prestige, es difícil, como llevado al extremo en los aviones, es difícil que un capitán que piensa que su barco no está en condiciones de navegabilidad zarpe, porque su vida es la primera que está en juego. O sea, que siempre confían o piensan que no tiene tantos problemas el barco, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, en el caso del Dalí... El Dalí es el de Baltimore. Sí, perdón. El Dalí es el de Baltimore. En ese caso, sabemos que el barco, porque están los vídeos y además ya va avanzando la investigación, antes de colisionar con el puente, tuvo dos, lo que se llaman blackouts, que significa caída de la planta eléctrica del barco. De hecho, hay un vídeo en que se ve que se apaga por completo el barco, se vuelve a encender y se vuelve a apagar y se produce la colisión. Eso significa que ese barco ha tenido ahí al menos dos problemas con toda su planta eléctrica. Que eso haya sobrevenido de repente es extraño. Entonces, ahora parece, lo último que he leído por ahí, es que parece que en algún puerto anterior ya había tenido algunos problemas de ese tipo que supuestamente habían quedado solventados. Entonces seguro que eso se va a investigar con lupa. Hasta qué punto los armadores sabían que el barco todavía arrastraba algún problema. Y claro, ese va a ser el caballo de batalla, porque si no las indemnizaciones se quedan en un nivel de 40 y pico millones que no cubre prácticamente nada. Y si, más allá del caso de Baltimore, en un caso hipotético, se demuestra que es el capitán el que ha hecho una maniobra rara y eso lleva a un hundimiento del barco, ahí el seguro paga. En el mundo del seguro marítimo existe una cuestión que es también difícil de entender, y es que incluso si un capitán hunde intencionadamente un barco, que ha ocurrido en los mercantes y ha ocurrido con pesqueros, si lo hunde intencionadamente y el seguro no logra demostrar que el armador era conocedor de esa decisión del capitán y de esa conducta, tiene que pagar el seguro. Esa es una cosa muy rara, porque atenta un poco contra la esencia del seguro, una conducta que consiste en hundir intencionadamente un barco. Quiero decirte con esto que cualquier conducta más leve del capitán, que son errores que pueda cometer de navegación, etcétera, el seguro no son razones para no pagar. ¿Y por qué va un capitán a hundir intencionadamente un barco? Pues esa es una buena pregunta. Yo te respondería diciendo, lo normal es que si eso ocurre, no lo haga de motu propio. Lo hará porque tiene instrucciones de una empresa para hacerlo y porque a esa empresa ha decidido que lo mejor que puede ocurrir es que su barco desaparezca y cobre la indemnización del seguro. Ostras, eso sí que es pirata. Eso sí, eso absolutamente. Sí, ¿no? Pero como ha ocurrido, es muy difícil de demostrar
siempre todos los que nos dedicamos a esto te podremos decir que alguna vez hemos visto algún caso donde estábamos casi convencidos de que había ocurrido eso. Pero efectivamente es difícil de demostrar. ¿Los barcos tienen una vida útil tasada? ¿O es el propio armador el que decide tengo que sacar esto ya del mar? Porque yo te diría que las dos cosas, y sobre todo depende del tipo de barcos. Depende del tipo de barcos, qué mercancía transporta, cómo va castigando esa mercancía la condición del barco. Hay tráficos y luego hay otro efecto curioso, pero tendrían una vida útil estimada, yo te diría en función del tipo de barco, pero por supuesto luego el mantenimiento del barco puede permitir que se prolongue esa vida útil, y luego las fluctuaciones del mercado pueden hacer que, y eso está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el mercado mundial. Es decir, de repente el mercado de fletes de una determinada mercancía o de un tipo de transporte se dispara y entonces alguien está muy interesado en tu barco de 20 años, que a lo mejor le quedaba muy poca vida útil, y te lo paga a un precio inimaginable. Yeah. ¿Por qué? Porque le va a sacar una rentabilidad en los próximos 5 años que lo justifica. O sea que hay muchos factores que se tienen en cuenta ahí. ¿Cómo es el mercado de compra-venta de los barcos? ¿Hay un idealista de barcos? Bueno, yo te diría que prácticamente sí, no tanto, pero existen brokers especializados. O sea, el mundo marítimo está plagado de brokers, ¿vale? Tanto para fletar los barcos, o sea, digamos que es para poner de acuerdo a un armador y a un importador o exportador que quiere mover mercancía, o a un operador logístico. Para eso trabajan los brokers. Es un mundo muy especializado, los contratos son muy complicados. Entonces, los importadores y exportadores, las empresas, o ponen un departamento especial para saber cómo negociar con un armador de un barco, o utilizan, que es lo que ocurre hoy en día, operadores logísticos. Entonces, para la compraventa es lo mismo. Si una naviera quiere vender un barco, ¿cómo lo ofrece al mercado? A través de brokers que saben quién está potencialmente interesado en comprar ese barco y lo van ofreciendo. ¿Qué es más caro de asegurar? ¿Un barco nuevo? Porque en caso de que tenga alguna colisión o lo que sea, sería un pastizal lo que habría que pagar porque es nuevo, ¿no? O un barco viejo que tiene más riesgo de accidentarse o de lo que sea, pero que no deja de ser un barco muy viejo. A la hora de pagar indemnizaciones entiendo que la cuantía baja. Sí, esa es una pregunta ya casi de técnico actuarial del seguro, ¿no? Que son los que les calculan el precio, ¿vale? Pero yo te respondo con mi conocimiento y mi experiencia y te digo, mira, lo planteas muy bien, porque efectivamente el barco que está en peor condición genera más riesgo en la mar, claramente, que el barco nuevo, pero si hablamos del seguro del barco, que es el asegurador que si desaparece el barco lo va a pagar el valor del barco, entonces el seguro es más caro sobre un barco nuevo porque el valor del barco en el seguro va a ser el valor del barco nuevo. Entonces yo creo que eso es lo que va a motivar que la prima sea más elevada. Si yo tengo un atunero vasco y pasa por la costa somalí y me atacan unos piratas y suben y me lo destrozan y hacen todo lo que tengan que hacer, ¿hay quién responde por eso? ¿Los propios piratas? ¿O hay alguien más que responda por ello? ¿Te refieres a quién responde, quién es responsable de la actuación de los piratas? Eso es. No, yo te diría que hoy por hoy, y en principio teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Somalia, más allá de que respondan los propios piratas, no vas a encontrar ninguna responsabilidad exigible. Y los propios piratas, pues bueno, ya sabemos que no van a responder, difícilmente van a responder. Hoy en día lo que sí que parece que está ocurriendo, aunque he leído alguna información contradictoria, pero sí que parece que está ocurriendo, es que gracias a la operación Atalanta de la Unión Europea, al menos en la costa de Somalia, en lo que es el Cuerno de África, la piratería está bastante controlada. Hay piratería en la costa oeste de África, pero en la parte de Somalia lo que ocurre es que ahora ha estallado el conflicto, también afectando al Mar Rojo, con lo cual toda la zona es una especie de hervidero de problemas. ¿El derecho marítimo establece lo que yo puedo hacer a bordo de un barco o no? ¿Lo que tú puedes hacer en qué sentido? Quiero decir, por ejemplo, pongamos que yo me voy en un barco ahora desde Bilbao hasta Estados Unidos. Y hay algo que legalmente... Un barco de mercancía, hablamos, de transporte. O un barco de pasajeros. Un barco de pasajeros. Un barco de pasajeros. Si yo me voy, cruzo el Atlántico, y hay algo que legalmente aquí no puede hacer, pero que en Estados Unidos sí. A bordo del barco también va cambiando esa ley. Quiero decir, por ejemplo, fumar marihuana. Yo no podría hacerlo. Bueno, por supuesto. O sea, esas cosas, claro que se pueden ver afectadas. Porque
en determinados aspectos, yo diría no todos, porque tendemos a pensar que el pabellón de los barcos, la ley de la bandera es la que lo marca todo. Y no. Eso es una verdad a medias. Yo te diría, esa es una verdad bastante aceptable en alta mar. O sea, en alta mar la única jurisdicción relevante es la del pabellón que enarbolan los barcos. O sea, en alta mar no hay unas leyes para todos. No. Hay unas... Ese convenio de alta mar, que yo te decía antes, el convenio de Jamaica, que me refería un poco como la Biblia, es porque, claro, alta mar es tan difícil de regular que al menos tenemos un convenio firmado por muchos países que pone un poco de orden. Pero claro, el orden empieza poniéndolo diciendo que en alta mar hay que respetar al estado de pabellón de cada barco. De alguna forma, en alta mar, el barco es territorio de la bandera que está enarbolando. Entonces, yo me acuerdo, ahora a ver si soy capaz de decírtelo con precisión, cuando en Estados Unidos estaba prohibido el juego, se puso de moda, estamos hablando, pues no sé si de los años 20 o 30 por ahí, se puso de moda los barcos de pasaje que con bandera de Bahamas, creo que con bandera de Bahamas entonces debía estar prohibido en algunos estados, y con bandera de Bahamas utilizaban los casinos a bordo. Casinos flotantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, aparte de la propia bandera del barco, sales de las aguas norteamericanas y bueno, y eso puede estar permitido. O sea que eso que tú me planteabas, sí, claro que puede ocurrir. Has cambiado de jurisdicción, pero claro, yo insistiría en una cosa que es importante ahí, al margen de la bandera del barco, porque puedes pensar que soy un pasajero a bordo de un barco con una determinada bandera, pero yo creo que es más importante que eso, ¿dónde está el barco? O sea, si el barco está en un puerto norteamericano, estás en los Estados Unidos, a todos los efectos, al margen de la bandera del barco. La bandera en ese momento pasa a ser residual, cobra todo su protagonismo en alta mar. Y por ejemplo, si yo tengo un bebé, nace un bebé en un barco de pasajeros con bandera española, pero en la costa del Reino Unido. ¿Ese bebé es español o es británico? Esta ya es de nota, ¿eh? Esta es de nota. O sea, ahí ya te diría que casi me pillas ya, ¿eh? Esa lo dejamos en apátrida, sí, creo. Sí, porque hasta me plantearía en este momento si puede optar. ¿Optar a qué? Pues optar a ambas nacionalidades. No lo sé, si hasta podría existir una opción de ese tipo, porque es que efectivamente esa es una buena pregunta. Yo pensaría que en principio, y siendo coherente con lo que te estoy diciendo, ha nacido en Estados Unidos, en el Reino Unido. Sí. Ha nacido en el Reino Unido porque está el barco en aguas inglesas. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, no sé si siendo español y estando nosotros en España, pues tendrías algún margen. ¿Hay alguna mercancía que no se pueda transportar por mar? ¿O todo se puede transportar por mar? Yo creo que todo se puede transportar por mar hoy en día. O sea, ha habido mercancías que son las que se conocen como las cargas de proyecto. Y, por ejemplo, para la energía eólica, que se llama la offshore, que son las plataformas flotantes que se están instalando mar adentro, ¿vale? Para salvar un poco el problema en tierra. Pero se están ya planificando y construyendo embarcaciones para poder transportar esas unidades. Hay que desarrollar un poco el diseño, la tecnología necesaria, pero lo hemos vivido también con los aerogeneradores de tierra durante años, y al final se acaba transportando todo. Otra cosa es que lo transportes en una pieza o en diversas piezas, pero yo te diría que casi todo. Y luego con un tratamiento muy, muy, muy especial para las mercancías peligrosas, lo que se consideren mercancías peligrosas. Hay estados y hay empresas que han utilizado la mar como cementerio nuclear, lanzando ahí de todo. Bueno, eso inevitablemente. Eso, por ejemplo, yo diría que cada vez es más difícil que ocurra. Igual que hace no tantos años, o sea, yo profesionalmente lo he vivido, pues los barcos limpiaban los tanques en aguas españolas o en cualquier agua. Y eso no se perseguía. O sea, esas cosas ocurrían, no se le daba tanta importancia. Y ahora es impensable. Ahora es impensable. O sea, ahora tienes a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo vigilando las aguas españolas, cógele fotografía, le filman la estela y saben desde la propia aeronave, saben hasta el tipo de residuo que está soltando el barco, y en cuanto llegue a tierra, expediente sancionador. O sea, por ejemplo, ahí hemos evolucionado mucho. Ahora, en alta mar, bueno, es más difícil de controlar. Claro, ¿cómo se controla eso? Que no hay nadie que lo controle. No. Y si, por ejemplo, una empresa energética decidiera poner una planta de extracción de petróleo en alta mar, ¿eso a quién se lo paga? Porque si está en alta mar no es de nadie. ¿Cómo se decide que esa empresa se fija ahí?
pero el convenio de alta mar sí que contiene algunas disposiciones para regular ese tipo de situaciones. Vale. Dentro de la poca regulación que tenemos de alta mar están esas cuestiones. Vale. Hay una especie de autoridad que se llama la zona, que es una especie de autoridad internacional, digamos, que filtraría un poco cualquier pretensión de ese tipo. Porque además, claro, en alta mar puede ser un muy serio obstáculo para la navegación, claro, cualquier cosa que hagas. Claro. Igual que lo van a ser, en todo caso, estas instalaciones offshore, ¿no? de eólicas. Pero bueno, habrá que hacerlo de una forma controlada, con la correspondiente señalización en las cartas náuticas, los avisos a los navegantes para que los barcos sepan a qué se enfrentan. Si se chocan dos barcos que llevaban una dirección que termina, ¿no?, colisionando, ¿de quién es la culpa? Para que no se choquen, para que no tengan un abordaje los barcos, sí, hay una norma básica de referencia que se llama el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, que yo te diría que es para la prevención de abordajes y de cualquier accidente. Sí. Y esa norma es una norma técnica muy completa, que es a la que todos los países acuden y todos los operadores que nos dedicamos a esto acudimos cuando se produce un accidente, y es la que explica qué tienen que hacer los barcos, los mandos de los barcos, para que no se produzca una situación de ese tipo. No solo para que no se produzca el accidente, para que no se produzca ni la situación de riesgo. Entonces, en el ejemplo que tú me pones, sí, que es la típica situación previa a cualquier abordaje, los dos barcos tienen obligaciones de forma separada. Hay en la mar, como hay en tierra, una serie de reglas que gobiernan quién tiene preferencia, qué barco tiene preferencia. Según en qué situación, siempre hay un barco que tiene preferencia sobre el otro. Pero el reglamento dice, si el barco que tiene preferencia y que por tanto el otro le tiene que dejar pasar, ve que el otro no hace eso, tiene que actuar el mando de este barco. De manera que si yo, que sé que el otro me tiene que dejar pasar, no hago nada cuando veo que infringe y no me deja pasar, empiezo a ser responsable también de ese futuro accidente. Cuando se produzca el accidente, los dos somos responsables. De hecho, en el mundo marítimo decimos que cuando los dos barcos están navegando no existe ningún abordaje que sea 100% culpa de uno. Siempre hay culpa del otro, en mayor o menor medida. Evidentemente, en un caso como el que tú me pones, pues dependiendo de si el barco que venía por el costado de estribor, esa es la regla, tenía que ceder el paso. Estribor es la izquierda. La derecha. La derecha. Estribor derecha, babor izquierda. Tenía un 50% y lo he dicho mal, joder. Bueno, estribor derecha, estribor derecha. Vale. Entonces, si el barco que venía por estribor ese es el barco que tiene preferencia de paso, ¿vale? El que viene por el costado de estribor, pues entonces, si él ve que el barco que le tiene que dejar paso no lo hace, pues entonces tiene que maniobrar. Tiene que tomar la mejor decisión posible siempre para evitar el accidente. Luego ya si quieres le reclamas por haberte obligado a dar la vuelta o lo que quieras. Pasan pocas cosas en el mar. Yo, por ejemplo, siempre pienso, me parece el infierno, iba a decir infierno en tierra, no, el infierno en mar, llegando a Formentera. Los buques enormes que salen de Ibiza y en Formentera la gente con sus barquitas que parecen pirauchos. Y ahí es que pasan pocas cosas para lo que podía pasar. Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho yo en verano suelo estar ahí con un velero y estoy completamente de acuerdo contigo porque hay veces que solo para cruzar, cuando te estás acercando a la costa de Formentera, sí, solo para atravesar la zona y que no te alcancen los ferries que aparecen en la distancia, sí, ya sufres. Porque, salvo si tienes un barco rápido, no, claro, pero con un velero ya sufres. Y entonces yo siempre pienso lo mismo. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, hoy se está regulando, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que pues las Islas Baleares yo creo que ya no dan más de sí. En verano todos estamos ahí, el tráfico es increíble y las navieras, pues la naviera pues Balearia, las navieras que operan en esa zona con sus ferries, o sea, nosotros hemos hablado con sus capitanes y sus oficiales y es que sufren mucho. Es que dicen, es que cuando llega el verano es que es imposible. Encima tienen que mantener unas velocidades porque tienen que cumplir con unas rutas, con unas líneas regulares, claro, que tienen comprometidas con las autoridades portuarias, y entonces tienen que coger una velocidad que, claro, en condiciones normales pueden hacerlo, tienen pericia, pero cuando empiezan a aparecer todos los barcos pequeños, las embarcaciones de recreo, es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí no va a quedar más remedio que restringir, limitar velocidades, limitar incluso el acceso de los usuarios con barcos recreativos, por ejemplo, como nosotros, y decir, dejad despejada la zona de navegación de los barcos que están transportando pasajes, y eso, claro. O sea, en resumen, sí, te diría que podrían ocurrir más accidentes. ¿Un capitán se puede negar a que la Guardia Costera de un país suba a su barco?
Un capitán, por ejemplo, extranjero de un barco que está hoy amarrado en un puerto español. Pongamos. Si existen razones para que la autoridad portuaria o la Capitanía Marítima Española o la policía o la Guardia Civil o quien corresponda, si existen razones para que consideren que tienen que acceder a bordo, el capitán no se puede negar. Yo creo que lo que harían si el capitán se niega, o sea, un barco que entra en un puerto español en principio entra con la designación de un agente español en ese puerto, que es lo que se llama el agente consignatario del barco, que es, digamos, el que trata con la autoridad portuaria para darle atraque a ese barco, etcétera. Digamos que un capitán de un barco está auxiliado desde que entra en un puerto español, ¿vale? Y hay un protagonista que es el agente en ese puerto, que es el que trata con las autoridades, con los prácticos, con los remolcadores, con todos los servicios que necesita. Entonces, cualquier diálogo de las autoridades para embarcar va a través de ese agente consignatario, que es el que le va a explicar al capitán. O sea, si la capitanía quiere, usted tiene que dejarles embarcar, ¿no? Si un capitán se empeña en que en su barco no va a subir a agentes de la autoridad, pues... O sea, yo, por ejemplo, no he llegado a vivir esa situación, pero con una orden judicial, o la policía o la Guardia Civil pueden embarcar. Y si no, con una orden judicial rápidamente sí le obligarían. O sea que... Oye, estoy convencido de que como experto en derecho marítimo, esta es la pregunta que más veces le han hecho en su vida. ¿Qué pasa con los tesoros submarinos? ¿Quién tiene derecho a quedarse con ese tesoro submarino? ¿El país del escenario en el que está el tesoro o el país del buque del que cayó ese tesoro? Pues el problema es que la situación es muy compleja, porque hay muchos derechos que colisionan ahí. No es solo las aguas donde está el naufragio, donde están los restos del barco. ¿Ese barco era un barco de Estado o no? ¿O era un barco particular de entonces? Y eso también afecta a qué tipo de mercancía transportaba y para quién. ¿Era mercancía para el rey o era mercancía para particulares, para familias particulares que importaban oro o plata? Y luego, el estado de la bandera del barco. Yo te diría básicamente que son factores fundamentales. El lugar, a quién pertenecen las aguas donde están los restos del barco, qué pabellón llevaba el barco, o sea, qué bandera, quiénes eran quiénes son hasta herederos de la tripulación que llevaba ese barco y que podían ser propietarios, sobre todo, más que de la tripulación, de los propietarios de la mercancía que se transportaba, y si ese barco estaba enmarcado en una misión de Estado. En el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue aquel famoso caso donde Gibraltar les ayudó a sacar el tesoro que nos habían cogido de las aguas españolas bajo la estrategia que buscaban otro barco, etcétera. Bueno, toda aquella historia. En aquel caso se pusieron de manifiesto todos estos factores y el caso se resolvió, bueno, el caso al final se resolvió en los Estados Unidos y lo sé, nosotros no hemos estado involucrados ahí, pero sé que eso ocurrió, que tuvieron que investigarse desde el punto de vista, incluso utilizando el archivo de Indias, tuvo que investigarse exactamente cuál era la misión que estaba realizando en Nuestra Señora de las Mercedes, si era una misión para el Estado, si transportaba mercancía de partículas, joyas, o sea, oro y plata de particulares, y todo eso fue fundamental para ganarles el procedimiento judicial a Odyssey en los Estados Unidos. Terminamos, señor Portales. ¿Usted dice el mar o la mar? La mar, por supuesto. Digo la mar, bueno, aparte de que siempre me ha sonado mejor en femenino, la mar que el mar. Es verdad que es más fácil decir el mar y que yo estoy acostumbrado más a leer el mar, pero yo no soy marino, yo me considero solo un aficionado a la mar, que me encanta en todas sus vertientes, pero es verdad que los marinos siempre han explicado que es la mar, no el mar. Igual que los ingleses a los barcos les llaman en femenino. En España no, son los barcos o los buques, pero los ingleses utilizan el she, que es una fórmula femenina. Entonces, bueno, yo por la tradición marinera, pues siempre intento recordar que hay que decir la mar. Javier Portales, experto en Derecho Marítimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de divulgarlo también. De divulgar la mar. De divulgar la mar, efectivamente. Un abrazo, Javier. Muchas gracias.